Analista político Paul Coca. Paul, bienvenido, muy buenos días. Y bueno, mientras esperabas, hemos recorrido varios, hay mucha tela para cortar, ¿no? Realmente la Biblia ha retornado a la Asamblea Legislativa, se va a presentar el gabinete, acaba de anunciar Joel López que tras la posesión el presidente electo, ya en ese caso constitucional, cuando ya esté como presidente, digamos, juramentado, va a posesionar a su gabinete. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo en Bolivia? Buen día y gracias por contactarte con nosotros. Hola, hola, buen día, un fuerte abrazo, bendiciones. Antes que de empezar, Sí, de ser directo con la disyuntiva, pues todo el mundo dice, pero es un Estado laico y está la Biblia, y que esto y que lo otro, como hace rato decíamos, a ver, vamos por partes. Primero, Bolivia sí es un Estado laico según la Constitución, pero que en la práctica nunca dejó de serlo. La mayoría de la población boliviana es absolutamente cristiana. Segundo punto, es importante señalar que Bolivia festeja todos los feriados católicos, incluyendo Corpus Christi, por cierto. Siguiente punto, que claro, muchos dicen, no, pero la Biblia, que esto, que lo otro, nunca se obliga a nadie. De hecho, en los juramentos se establece el símbolo de su convicción. Los masistas siguen jurando en este legislativo con el puño izquierdo en alto, pero paradójicamente tenemos que poner la Biblia y atrás del hemiciclo parlamentario está la imagen de Viracocha. Entonces, claro, no hace falta explicar en Bolivia que, y mucho menos en La Paz, donde vivimos, que es lo que es Viracocha al respecto, por supuesto, y lo que es la importancia en la mitología andina, preincaica e incaica. Entonces ahí tenemos con que ese tema religioso, que porque está la Biblia, un crucifijo, no nos obliga. Es un reconocimiento a la mayoría cristiana que nos consideramos en Bolivia. Entonces, para terminar eso, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero es un Estado laico y está Viracocha y durante mucho tiempo nadie ha dicho absolutamente nada. Así que si cualquiera tiene una imagen, encontrará al fondo Viracocha. Y obviamente ya está el crucifijo y la Biblia. Ahora, el tema es especulaciones. Hay muchas especulaciones, sobre todo, Marcelito y amigos, mm, acerca de lo que es los ministros. Se habla de mm. uno, de otro. La palabra la va a tener obviamente el presidente del Estado, ni bien se ha posesionado, que va a presentar, luego juramentar a su gabinete de ministros. Tiene que tener dos características un gabinete. Política, sí, porque lo político te permite negociar con sectores, mucho más en un país complejo como Bolivia, y sobre todo, obviamente, desactivar conflictos inmediatos, pero un gabinete técnico. Por ejemplo, un ministro de Economía tiene que ser una persona técnica, porque tiene que sentar las bases de la resolución de problemas a corto, mediano y largo plazo. Entonces tiene que haber una conjunción, un gabinete de lo político, sí, pero entendiendo que lo técnico es lo más importante, porque Bolivia en este momento no requiere otro tipo de soluciones que no sean las soluciones técnicas, por cierto, que van a generar estabilidad a corto, mediano y largo plazo. Así es, definitivamente. Bueno, pero dentro, obviamente, lo que está claro, de repente sí pueden variar los nombres, pueden variar quiénes están, aunque creemos que están ahí. Por ejemplo, creo que la mayoría, o si no son todos, las personas que han acompañado y que se han mostrado junto al presidente en Washington en esta reciente visita, obviamente tendrán su lugar en el gabinete. Aparentemente eso está claro. Pero hay una tendencia. La tendencia no es, y esto lo ha dejado claro, por ejemplo, el partido que, primero la gente que apoya, o que es, digamos, que ha fundado Rodrigo Paz. Teníamos un dirigente el otro día y nos decía, nosotros apoyamos, no queremos nosotros llegar al gobierno, ni que nos den cuotas, ni nada, sino que sea meritocrático, la elección que Rodrigo haga de sus ministros por meritocracia. Esto es una señal positiva, ¿cómo lo ves? El tema es, la meritocracia es algo que en Bolivia no ha existido. Obviamente sabemos bien que Bolivia tiene su historia de que designa el presidente a ministros de su confianza, designa viceministro, porque aquí hay que aclarar algo, no es que el viceministro lo designa el ministro, no, el presidente por escrito designa al viceministro y el ministro lo que hace es posesionar al viceministro.
Pero sabemos muy bien que en Bolivia la administración pública no es meritocrática. Simple y llanamente lo que sucede es, llega el ministro y coloca personas de su confianza y barre absolutamente con los funcionarios del anterior gobierno o anterior periodo, por supuesto. La meritocracia en Bolivia es algo que no se aplica. Los mejores no están en los cargos públicos, por Mm, supuesto. mm, Eso es algo que, estoy de acuerdo, se tiene que cambiar y mejorar. Y obviamente esperemos que la primera señal del nuevo presidente va a ser efectivamente ese gabinete de ministros, que estos ministros también se rodeen de personas que obviamente no vayan a realizar un aprendizaje en los cargos públicos, vayan directamente a poner lo que es absolutamente capacidad, experiencia, es decir, porque Bolivia en esta transición al nuevo gobierno requiere soluciones, no requiere experimentos o ver qué vamos a hacer. Es decir, todavía hay funcionarios públicos que ingresan a un cargo público porque cumplen requisitos y luego dicen, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer? No, ya deberías saber que tienes que hacer un cargo, por supuesto. Entonces ya dependerá el enfoque a la administración pública, lo que vaya a hacer el nuevo presidente. Pero aquí también hay que hacer hincapié en lo siguiente. Es importante entender que las primeras horas del nuevo gabinete, del mm, nuevo gobierno va a ser claro, porque el presidente tiene esa potestad por decreto supremo de establecer qué ministerios mantiene y cuáles no. Si va a crear nuevos, que nunca dijo que iba a crear nuevos, o va a suprimir o unificar a varios. Eso va a ser elemental en las primeras horas de que él asuma gobierno y que él tenga ese nuevo gabinete, porque en teoría tendrían que reducirse los ministerios por si acaso. Y hay que reconocer que en Bolivia la burocracia y la carga pública y la cantidad de funcionarios es muy excesiva. Y eso es algo que el MAS está dejando de herencia. Una impresionante cantidad de cargos públicos y empresas que deficitarias sobre todo, y una burocracia que a los fines prácticos no ayuda al ciudadano. Y eso bueno, eso obviamente lo que tú dices no es un tema menor porque definitivamente si el Estado se reduce, si el gobierno o si el presidente presenta menos ministerios o menos ministros, lo reduce, estamos hablando ya de un modelo político que cambiaría completamente, ¿no? Exactamente, porque el llamado proceso de cambio, o mejor dicho, la famosa economía plural del Ujú. MAS y PCP en 20 años, era como se llama una estructura de gastos. No era un modelo económico como tal de administración a corto, mediano y largo plazo de recursos, por eso estamos en crisis hoy día. Era una estructura de gastos, dinero que te ingresaba, dinero que el Estado tenía que dilapidarlo como sea. Y no me refiero solamente a crear canchitas, que Evo Morales hizo su museo, que Evo Morales se compró avión privado con los bolivianos, se hizo un edificio propio llamado Casa Grande del Pueblo, que del pueblo no tiene nada, no. Es una estructura de gastos donde el dinero que tiene que malgastarlo. Por eso es que en Bolivia hay hasta una empresa estatal de papas fritas de Bolivia. Es Ujú. decir, es una situación paradójica, porque esa es la estructura de gastos de un modelo socialista. Dinero que tiene hay que dilapidarlo como sea. ¿Y eso qué hizo? Que cada empresa pública que competía y sigue compitiendo de sector privado tenga, por supuesto, una subvención del Estado y lo Ujú. más importante, tenga que pagar sueldos y salarios y beneficios a más y más personas que ingresan como funcionarios públicos. Es decir, el nuevo gobierno, cuando reduzca esto, era una de sus promesas, hay que ver si lo efectiviza, por supuesto, ya va a tener una situación al revés o contraria de lo que era el MAS. Porque aquí hay que establecer lo siguiente, Bolivia gasta más de lo que ingresos tiene. Necesitamos reducir lo que es el déficit fiscal y sobre todo el gasto público. Bolivia gasta mucho en un sector público que a los fines prácticos no beneficia a la gente. Bolivia sigue manteniendo cantidad de funcionarios al día de hoy, pero también una burocracia que permite que la corrupción esté presente. Doy un ejemplo claro, el nuevo gobierno tiene que hacer todo para modernizar el país y daré un ejemplo básico de la administración pública, la famosa fotocopia de la cédula de identidad.
Es Mm. decir, ya los bolivianos estamos cansados de que hay que tener para todo trámite fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia de esto y de esto, cuando en realidad eso debería ya estar establecido un sistema. Yo llevando mi cédula de identidad, que revisen que yo soy yo, que Paul Coca es Paul Coca, y no pedirme 50.000 fotocopias de cédula, porque es ahí donde la burocracia, lo arcaico del Estado y la corrupción favorece a esa burocracia de la administración pública, que el nuevo gobierno se comprometió a cambiarlo, por cierto. Bien, si en otros ámbitos, ¿cómo ves un poco lo que ha hecho el presidente electo en su periplo por Estados Unidos y Panamá? Lo importante es lo siguiente. En la segunda vuelta, Tuto Quiroga y el actual presidente electo reconocían que la situación de Bolivia era tan terrible, pero tan terrible, que había que pedir préstamos internacionales. Los dos finalistas de la elección coincidieron en ello. Dos, Bolivia se aisló del mundo en los 20 años. Paraguay encabezó un corredor vial bioceánico sin Bolivia. Bolivia con Evo Morales cortó relaciones con Estados Unidos, el ingreso de la DEA, la política de que los chapareños iban a controlar la producción de coca y cocaína ilegal. Sí, el ratón cuidando el queso y decidiendo cuánto come del queso y cuánto no. Y lo más importante, la afectación que hubo a Bolivia. No nos olvidemos, por favor, y los que nos siguen desde el alto lo saben muy bien, el ATPDA, donde microempresarios, pequeños empresarios, artesanos, manufactureros, productores, vendían productos a Estados Unidos y recibían pago en dólares. Y que Evo Morales, por un tema político, lo cortó simple y llanamente. Y claro, obviamente nos hicimos amigos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, con todo respeto a los hermanos países latinoamericanos, pero ni Cuba ni Nicaragua tienen ninguna inversión en nuestro país, no generan ni un solo empleo, ni un solo dólar en nuestro país, Mm. porque los dólares los hace y los imprime Estados Unidos. Y hay que estar obviamente con una relación abierta con todos los países que quieran tener relaciones diplomáticas, comerciales e inversiones en nuestro país. Si es Estados Unidos, bajo nuestras reglas en Bolivia, por supuesto, bienvenido sea. Rodrigo Paz lo dijo claramente, hay que ser pragmático. Y el pragmatismo indica que Bolivia tiene que tener sus reglas de inversión. Sí, estoy de acuerdo, somos bolivianos y tiene que respetarse la inversión en el Estado boliviano, pero abiertos a una inversión. Porque Bolivia en todos los índices e indicadores y en la realidad no es un país atractivo para invertir a ningún otro inversor. Hay que ser realistas. Entonces la gira que hace en Estados Unidos es una buena señal. Mucho se habla del retorno de la DEA, pero para ello tiene que haber un punto importante, Embajadores. Mm. restablecimiento de relaciones diplomáticas vía embajadores, que no tenemos por si acaso, embajador de Bolivia en Estados Unidos y de Estados Unidos en Bolivia. Desde el Entonces, 2008 me parece, ¿no? Que cuando correctísimo. fue expulsado Philip Goldberg por Evo Morales. Correcto, y que Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos. Claro, obviamente hay que reconocer, rompe relaciones con Estados Unidos, pero bien que vendíamos nuestros recursos naturales en el gobierno socialista, en el régimen socialista al extranjero y en dólares recibíamos que se malgastaron, y bien que la gasolina y diésel de la subvención que se la necesita tener la gasolina y diésel en el país se paga en dólares. O sea, paradójico, no, porque estamos en América y en América la moneda común es el dólar. Claro, claro, definitivamente. Sí, pero y creo que se cae de maduro eso que dices, porque definitivamente una de las primeras acciones que hará la Cancillería boliviana es precisamente gestionar el tema del retorno de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Recibimos información de que Estados Unidos se ha reunido con Rodrigo y con Tuto cuando eran candidatos y ha dejado clara la figura, ¿no? Efectivamente, el retorno de embajadores es uno de los requisitos, el tema este que ha ocurrido el alejamiento con Venezuela, con Nicaragua, con Irán también y con Venezuela básicamente, y todo este tema, y además hay otros elementos, ¿no? Hay otros elementos que deben seguir las relaciones, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y efectivamente ahí está la DEA. Correcto. El tema de la DEA, obviamente, voy a ser muy franco y directo, así de simple y sencillo, tal como soy, tal como me conocen.
De un tiempo a esta parte, quienes trabajamos honradamente, quienes tenemos deudas, cuentas pendientes, que nos preocupamos por llevar bienestar a nuestros hogares, que trabajamos honradamente, que quizás nos desvelamos trabajando o que no dormimos por la preocupación de los ingresos económicos, dormimos tranquilos, sí, aunque no me estoy contradiciendo, porque sabemos que nuestro trabajo es honrado. En el gobierno del MAS, ¿qué se hizo? Se hizo que el enriquecimiento ilícito sea la moneda común, que existan personas con bienes de la noche a la mañana, que exista un crecimiento desmesurado de narcotráfico a tal nivel que en México Chico, en el norte de Ujú. Potosí, masacren a nuestras fuerzas del orden público, así de sencillo. Eso es algo que no debemos olvidar, por cierto. Que se desmerezca en el régimen socialista a los que trabajamos de manera honrada, a los que nuestro dinero centavo por centavo lo ganamos de una manera honesta. Eso fue lo que hizo, obviamente, en el régimen socialista. Ya a que los chapareños se crean dueños del país y crean que viven en una republiqueta a la cabeza de Evo Morales al margen de la ley boliviana. Aquí nosotros necesitamos poner orden en el país, volver a la lucha frontal contra el narcotráfico, contra la trata y tráfico de personas, contra los que se enriquecen ilícitamente, por cierto, algo que durante el MAS no se hizo, no hubo esa lucha por si acaso. Entonces, sí, lo de la DEA, no es, claro, no les molesta a personas como quienes se está hablando, voy a ser muy franco, mi dinero es ganado honestamente, pero les molesta a los chapareños, a los que están con Evo Morales, entonces es ahí la vía. El tema de la lucha de la DEA y otros aspectos tiene que entenderse que es una lucha internacional, no es algo solamente para Bolivia, como lo quieren hacer ver los masistas. No, es un código internacional, porque la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, lavado de dinero, trata y tráfico de personas es una lucha mundial y Bolivia no puede seguir aislada del mundo. Entonces, obviamente tenemos que ver eso. Pero vuelvo a lo que decía hace rato. Antes de hablar del retorno de la DEA, el primer punto es restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos y tener presencia de embajadores en ambos Mm. países, algo que en este instante no hay por si acaso. Claro, definitivamente. Bien, ¿y cómo has visto la primera sesión de diputados electos que ocupan curules, pero no se ha podido establecer, digamos, quién va a ser o quiénes van a ser los presidentes de diputados? En este caso, mañana va a definir recién el Senado. ¿Cómo ves esta situación? Lo que sucede es que hay una situación que se veía venir. No hay una situación clara debido a que no hay un partido político diga o mayoría absoluta o dos tercios para ocupar por sí solo la presidencia. Obviamente hay varios tipos de diputados, siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Hay los diputados que van a ocupar puestos en directivas, que pueden contratar entre 6 a 9 personas, por ejemplo, porque no nos olvidemos que el legislativo también es fuente de empleos. Hay los que van a ocupar presidencias de comisión, por Mm. supuesto. Ahí pueden contratar un promedio de 7 personas. Los de comité, entre 1 a 2 personas, que son secretarios, y el resto de pasillo. Obviamente nadie quiere ser diputado de pasillo, por supuesto. Todo el mundo quiere ser o estar en directiva, comisión o comité. Nadie quiere estar diputado de pasillo, ya el nombre lo dice todo. Entonces, esto es propio de un partido como el PDC, que si bien gana las elecciones y es la primera fuerza mayoritaria, no tiene por sí solo o mayoría absoluta o dos tercios. Y esto nos tiene que traer a la nueva época legislativa, a la Bolivia del consenso, donde para conseguir muchas cosas se tendrá que hacer consensos. Claro, es importante y esa es la misión que va a tener. Paul, quería analizar contigo, ver, bueno, todo lo que ha ocurrido, ha habido denuncias en tu contra con relación al tema este del supuesto golpe. Todo este caso se ha extinguido, ¿no es cierto? La Comisión Especial de Investigación del Senado determinó que nunca hubo golpe de Estado. Y es más, en su página 85 del informe de 120 páginas, que las he leído obviamente, hace referencia a quienes aparecimos en un documental donde se nos violaron derechos, nos trataron como delincuentes, nos vincularon a, obviamente, un supuesto gabinete del supuesto golpe de Estado. Nos hicieron de manera unilateral, obviamente. Y obviamente ese informe es claro, abre la puerta a acciones. Yo aquí te lo digo.
Yo he acudido en abril de este año a la instancia internacional, es mi derecho, porque en Bolivia sabemos bien que la justicia no es independiente. Y aunque va a haber un nuevo cambio de gobierno, yo también voy a acudir a la instancia nacional. Yo sé que la vía internacional tarda años y tarda muchos años. Tengo el tiempo del mundo porque los masistas ya no lo tienen, ya se van muy pronto. Y obviamente eso abre la puerta a que quien les habla, por el daño que ha sufrido la persecución política, pueda hacer acciones en contra de las personas que han realizado esto, desde Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo, su jefe de comunicación social, y quienes editaron y producieron ese famoso documental que sigue presente todavía en las redes sociales oficiales del Ministerio de Gobierno y del gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, ese es un detalle que voy anticipando, por supuesto, porque hubo un daño, y ese daño, por supuesto, tengo todo el derecho como persona y abogado de exigir resarcimiento en todo sentido y a tomar las acciones. Las tomaré, ya lo he hecho, solo que no lo decía por un tema de estrategia, por supuesto, pero ahora que se están yendo los azules, ya lo digo de manera tranquila. ¿Y cuáles son esas acciones? Obviamente una denuncia, pero ¿por qué delitos? ¿Cómo lo has planteado? La Ya que primera está abierto el instancia juego. fue la internacional. La primera Ajá. instancia fue la internacional, que en la CIDH ya tengo mi pequeño expediente todavía y que yo sé que eso va a tardar muchos años. La segunda, que yo voy a tomar las acciones desde el punto de vista de penal, para ser muy directo y franco. Entonces, ahí tenemos que, sobre este tema, daré mucho que hablar en los próximos días y semanas, porque se me ha hecho un daño, así de sencillo, se me ha linchado, se me ha expuesto como si yo fuera un delincuente, y en realidad lo único que yo hacía era opinar, que muchos no estaban a favor de lo que yo opinaba, perfecto, pero como yo disentía del gobierno socialista, directamente el gobierno dijo, perfecto, hay que silenciar las voces, no solamente la de Paul Coca, Joshua Bellot, Gonzalo Chávez, Jaime Dun, por mencionar algunos, por si acaso, de los que opinamos y seguimos haciéndolo, y que, bueno, no quería el gobierno tener nuestras voces presentes en los medios, pero aquí estamos. ¿Y quién les habla? Porque yo hablo a título personal. Jamás me escapé de Bolivia, nunca tuve que hacerlo. Sigo en mi casa, sigo en La Paz y sigo enfrentando a lo que es el modelo socialista, que obviamente ha querido empobrecer a nuestra población. Pablo, muchísimas gracias por tus opiniones y estaremos en contacto para, obviamente viene todavía la posesión y después de la posesión todo lo que se viene, que va a ser un proceso largo, un proceso complicado y difícil para el país. No va a tenerla fácil el próximo gobierno, ¿verdad? Así es, y vamos a estar siempre ahí para opinar y analizar y dar nuestras sugerencias, por supuesto. Gracias por la invitación, quedo muy agradecido. Un gusto, gracias, gracias. Chao, chao. Joel López, creo que estabas queriendo hablar. Sí, quería, pero ya no. Ah, querías preguntar. Lo siento, escuché tarde el tema. ¿Cómo está la cosa en la Plaza Murillo? Con palomitas. Ah, compadre. Están haciendo la limpieza. Ya, toda la semana, ¿no? Toda la semana. Está bien, está bien. Lore, ¿cómo estás? Hola. Lore. Oli, Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿dónde Hoy, te has perdido? bueno, hay bastante movimiento, ¿no? Hoy, bastante movimiento en Sucre. Creo que alguien va a ser ministro, por eso se perdió, ¿no? Hay novedades ahí, le vamos a sacar, ¿no? Sí, vamos a tener todas las novedades No. hoy día, ¿no? Pero hay bastante movimiento hoy, por ejemplo, en Sucre, ¿no? A partir de las 10 de la mañana, que van a estar recibiendo las credenciales el presidente y vicepresidente electo, ¿no? Más de 1.800 efectivos policiales para resguardo, 3 anillos de seguridad, y es histórico. Hay muchísima expectativa. Les comento que hay gente incluso desde las 6 de la mañana que está esperando poder acercarse un poquito más de lo que es el anillo de seguridad para estar más cerca, ¿no? Y bueno, todavía no se sabe si es que Rodrigo Paz tendrá también la palabra en este acto tan importante organizado por el tribunal. Además está abierto a la gente, ¿no? Sí. Yo he tenido posibilidad de cubrir alguna vez, hace unos años, durante el gobierno de Evo Morales, efemérides en Chuquisaca.